Pueden sentarse, hermanos. Feliz sábado. Hoy es un día especial. El Ministerio de la Mujer tiene a cargo hoy, como ustedes ven, este programa titulado Basta de Silencio, el cual tiene como lema Infancia Amenazada. Hoy a la mañana tenemos este pequeño servicio y a la tarde están todos invitados, que a la vez pueden traer familias. Hemos pasado tarjetitas virtuales para que con ellas ustedes puedan invitar. Y bueno, a la tarde tenemos la participación de la licenciada Fátima Ubierna, nuestra hermana, Betina Vizgarra y la hermana Gabriela Flores, licenciada también, quienes estarán a cargo de la charla, ¿no?, de este hermoso programa presentado desde la Iglesia Adventista. Y bueno, vamos a hacer una pequeña reseña para hablar sobre el tema. En caso de abuso, basta de silencio. En cada parte del mundo y en cada momento de la historia, la violencia se ha presentado de diversas formas. Puede ser legalizada por el Estado, puede ser legitimada por las costumbres, puede ser aceptada culturalmente, puede ser castigada, puede ser combatida, puede ser aplicada o atacada por preceptos religiosos. Sea como fuere, Jesucristo tiene la forma universal de tratar el tema, sin importar etnia, credo, religión, pecado o crimen. No renuncia a nadie. Jesús nos enseñará hoy, por medio de su palabra, cómo enfrentar la violencia y el abuso por encima de cualquier precepto terreno. En Sudamérica, felizmente, la violencia sexual, ya sea infantil o contra adultos, no está aceptada de ninguna manera. Desde la Convención de los Derechos Humanos del Niño, de la ONU, de 1989, es consenso entre países que todo niño o adolescente tiene el derecho humano de vivir sin violencia. Pero eso no es suficiente para evitar que suceda. Y lo más triste es que gran parte de ella ocurre con niños que casi nunca tienen fuerza de reacción. Tenemos la impresión de que la violencia tiene la tendencia a estar disminuyendo con el pasar del tiempo, pero en virtud a las fuerzas de las autoridades, por la influencia de las escuelas, por las políticas públicas, etc. Pero por desgracia, como uno de los efectos secundarios más antiguos del pecado, la violencia sigue presente y haciendo sus estragos. Solo en uno de los países del mundo, del territorio de la división sudamericana, para hablar solo de un crimen relacionado a la violencia sexual, tenemos datos alarmantes. Dice que en Brasil ocurrieron 822.000 casos de violación por año. Dice, y lo peor
que solo el 8,5% llega a conocimiento de las autoridades. O sea que son 2 casos por minuto en el año. La violencia representa una de las peores experiencias adversas de la infancia, porque generan así el estrés tóxico e interfieren en el curso normal del desarrollo, porque vuelven a los niños y también a los adolescentes física, psíquica y socialmente los vuelven vulnerables. Estudios sobre las reacciones que la figura paterna tiene frente a la revelación del abuso demuestra que solo un 37% expresó comprensión, sin embargo un 63% demostró agresividad y culpa. Diferente a lo de la madre, que crea en el relato de su hija o de su hijo víctima y tome medidas de protección, podrá repercutir en el modo como la propia víctima logra elaborar las experiencias traumáticas. En este mundo de pecado, la violencia, aunque escondidas de algunos, sigue siendo uno de los grandes males que asolan la humanidad. Y no se ilusionen, el agresor en muchos casos es considerado fuera de cualquier sospecha. Tiene respeto y credibilidad y está seguro en una vida de apariencias. En el Evangelio, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11, tenemos varias lecciones sobre cómo tratar la violencia. Vamos a ver el enfrentamiento de la violencia según Jesucristo. Ante una escena grave de violencia que pudo haber sido peor, dependiendo de la decisión tomada, Jesús nos reveló el mejor camino para solucionar el caso. Podemos extraer muchos conceptos de este pasaje bíblico y hoy trataremos lo que son esenciales para la iglesia en este enfrentamiento. Violencia premeditada. No siempre la violencia es una explosión de ira, muchas veces planificada o incluso peor, consecuencia de una patología, como sucede en el caso de los psicópatas. Puede ocurrir en las escuelas, en las calles, y aunque lo creamos o no, dentro de nuestras propias iglesias y dentro de nuestras propias familias. Un caso como este de violencia premeditada fue escrito por Juan. Supuestos religiosos estaban ante la inminencia de ser autores de un acto de violencia grave. Vamos a abrir el libro de Juan, capítulo 8. Voy a esperar que todos los tengan. Juan capítulo 8, versículo 1 al 6, que dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían
tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Acá la violencia fue claramente premeditada. El sentimiento religioso falso estaba presente para legitimar el acto. Había un bien mayor que justificaba la violencia. Entre muchas irregularidades, una de ellas era un fraude claro, pues si el adulterio era flagrante, ¿dónde estaba el compañero? No se comete adulterio con solo una persona. Es muy importante que las personas estén en constante alerta para evitar que la violencia premeditada tenga lugar en la comunidad o en la familia, especialmente involucrando niños y adolescentes que muchas veces no logran percibir la malicia que puede preceder a un acto de abuso. No es raro que los abusadores cometan errores que puedan ser percibidos y usados para hacer cesar la violencia, o mejor aún, para prevenirla. La violencia cesó a los pies de Jesús. Cuando fue colocada en presencia de Jesús, se terminó la violencia. Se terminó la violencia que estaba ocurriendo. Ahí tenemos un gran desafío, especialmente cuando se trata de violencia infantil. La víctima debe ser protegida todo el tiempo. Jesús no volvió a exponer a la víctima. Estaba claro otro precepto. No hay ningún motivo que justifique la violencia. ¿Y con quién se ocupó Jesús en este contexto de violencia? Esta es una pregunta que Jesús tuvo una visión mucho más amplia del problema. Él sabía que incluso la salvación de los agresores era fundamental para resolver el problema en su esencia social y espiritual. Es tan importante salvar y proteger a la víctima como lo es de revelarle a la parte agresora la malignidad de su acto y convertir su conducta criminal en arrepentimiento. Hay muchos casos que pueden llevar a alguien a ser autor de un acto de violencia. Tenemos como traumas, iras, patologías, venganza, fanatismo, entre otros. Incluso la persona que es autora de la violencia hoy pudo haber sido la víctima de ayer. Jesús sabía eso y de hecho Él vino a salvar a todas las personas víctimas y agresoras. Vamos a leer Juan 8, 6 al 9, que dice: Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
sobre lo que Jesús escribió en la arena, dice Elena de Huay, que allí estaban delante de ellos los secretos culpables de su propia vida. Eso está en la página 425 del Deseado de toda la gente. O sea, así como actuó Jesús, así tiene que actuar la iglesia. Se necesita ir más allá de una política pública criminal. Hay que buscar la salvación de todos los involucrados, incluso la de los agresores. Y eso no significa ingenuidad de no reconocer la gravedad del problema, sino atacar el problema en su origen, que es el agresor. Hoy puede haber acá entre nosotros víctimas y agresores que nunca rompieron el silencio. Y este silencio no es solamente externo. El primer paso para un cambio es romper el silencio en nuestro propio corazón. Llegamos a la conclusión, no por culpa ni por condescendencia, sino por gracia. Jesús mostró claramente el camino para la iglesia. Antes que nada, que cese la violencia y que la víctima sea protegida y recibida. Jesús dejó las marcas en los corazones. Eso no es natural. Y desde el más viejo hasta el más postrero, hasta el más joven, afligido por los sentimientos justicieros, todos fueron dejando sus piedras y se retiraron, y tan solo se quedó allí Jesús y la mujer. Tan solo ellos quedaron. Jesús se preocupa también por la salvación de la víctima, que al mirarla a los ojos y decirle lo siguiente. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo en esta escena? ¿La víctima? ¿El agresor? Ambos. Hoy es un día de liberación y perdón. Tome conciencia de sus actos y convierta toda la violencia en arrepentimiento. Rompamos el silencio primeramente en nuestro corazón. Soltemos las piedras. Busquemos ayuda para terminar con la violencia, ya sea que la estamos sufriendo o perpetrando contra otra persona. Ayer, hablando con una amiga, le pedí permiso para contar el testimonio, porque ella tiene una hija. Ella es mamá soltera, y le dije: bueno, ¿puedo decir tu nombre? Bueno, no me conocen, me dice ella, no importa, comentalo. Ella, mamá soltera, y salía a trabajar. María salía a trabajar y dejaba a su niña de 5 añitos. Dejaba con los abuelos, la abuela iba a trabajar, el abuelo quedaba en la casa, y había un sobrino, un primo de la niña, ya grande, y cuando venía le decía al abuelo: abuelo,
andá y comprá pan, supuestamente. Sabía que el abuelo iba a demorar cuánto, y se quedaba él y la niña allí. Empezó allí la violencia contra ella, contra esa niñita de 5 años. Me decía ella, entre lágrimas, porque ayer le dije, bueno, recordame, vos me contaste una vez. Y yo decía, sí, él aprovechaba de mi hija, tocándole sus partes íntimas de niña, de pequeña. Y claro, hasta que el abuelo venía, él tenía todo el tiempo. Pasó el tiempo. Cuando pasó el tiempo, y cuando cumplió 9 añitos, él la violentó, cometió este crimen contra ella, contra esta pequeña. Y cuando ella llegó, dice que ella estaba encerrada en el baño y que le decía, ¿qué pasa que no salís? Me duele la panza, mamá. Pero salí del baño, ya estás, hace rato que estás ahí, me duele la panza. Así que bueno, ella la vio, dice, pálida, blanca, mortal a la pequeña, y que dice que ella la llevó al médico. El médico había visto que era una doctora de la misma familia, hermana de la madre, viene a ser de la abuela de esta niña. Y ella tapó eso. Ella no quiso decirle, le dice, no, es normal, seguramente ella está por hacerse mujercita. Y ella me decía de que, bueno, quedó ahí. Y al pasar el tiempo, esta niña se convirtió en mamá. Tuvo un bebé. Dice que ella tenía todos los miedos. Que se metía a bañar con la bebé. Echaba llave. Y que se metía a bañar con su hijito. Dentro del baño, porque ella tenía miedo. Ella denunció, pero dice que nadie le hizo caso. Dice que fue a la policía una mujer que la recibió y que le dijo, pero yo a vos no te veo llorar, estás contando eso, que te violentaron, pero... Y que ella le dijo, yo ya me lloré toda, ya no tengo lágrimas, yo ya me lloré. Dejó la denuncia allí y volvió a casa. Le comentó tan solo a su pareja, su mamá no sabía. Y ese día su mamá fue a visitarla, María fue a visitarla, y ella ahí le comentó que ese muchacho había abusado de ella cuando tenía tan solo 9 añitos. Hoy ella está esperando. Yo la comprendo porque María está todavía con las piedras en su mano y dice, no hay respuesta, él todavía sigue libre. Es más aún, dice, mi mamá, la abuela, no nos creyeron, dicen que es mentira, y le pagó un pasaje para que se vaya a España. Dice que yo ya no creo, dice ella, en la justicia del hombre, creo en la justicia divina. Cuidemos de nuestros niños, de nuestros pequeños, como mamá, como tías, como abuelas, en el rol que nos toca a nuestros niños,
a nuestros adolescentes porque ellos son el tesoro más preciado que tenemos. Este es el mensaje. Me costó comentarlo, pero era necesario para que todos tengamos ese cuidado. Que la violencia no solo está afuera en las calles, también está dentro de nuestros propios hogares, dentro de nuestras propias familias. Cuidemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, porque así lo manda el Señor. Ellos son los futuros pobladores del reino de los cielos. Que Dios los bendiga y los esperamos esta tarde para que nuestras jóvenes puedan dar la charla sobre ello. Les voy a pedir que se pongan de pie. El silencio huele cuando hay tanto que decir. Un grito de angustia explota dentro de mí. Dios, te encontraste, refugio tengo en ti, con amor me rescataste. Hoy puedo en ti yo ser feliz. Basta de silencio, tengo tanto que contar. Quiero hablar y mis sueños hacer realidad. Basta de silencio, mi voz me liberará. Jesús rompió mis cadenas, en Él tengo libertad. Y hoy puedo cantar, reír y llorar, refugio encuentro en ti. El silencio duele cuando hay tanto que decir. Un grito de angustia explota dentro de mí. Dios, te encontraste, un refugio tengo en ti, con amor me rescataste. Hoy puedo en ti yo ser feliz. Basta de silencio, tengo tanto que contar. Quiero hablar y mis sueños hacer realidad. Basta de silencio, mi voz me liberará. Jesús rompió mis cadenas, en Él tengo libertad. Basta de silencio, tengo tanto que contar. Quiero hablar y mis sueños hacer realidad. Basta ya de silencio, tienes tanto que contar. Puedes hablar y tus sueños hacer realidad. Basta de silencio, tu voz te liberará. Jesús rompió tus cadenas, en Él tienes libertad. Que puedes cantar, reír y llorar, refugio encuentro en ti. Que puedes
Oremos, hermanos. Bendito Dios, Señor Todopoderoso, gracias, mi Señor, por este mensaje. Gracias por este programa que usted puso, Señor, para capacitarnos a nosotros como mamá, como abuela, como hermana, como hija. Mi Dios bendito, yo te pido que bendigas y que fortalezca a cada persona, a cada hermano de acá que haya sufrido violencia, ya sea de niño, ya sea de joven, ya sea de adulto, Señor. Quiero pedirle que usted lo fortalezca y que podamos, Señor, soltar las piedras, que fortalezca también a María, que ella siga creyendo, Señor, en tu justicia divina, que no es como la del hombre, Señor. Padre querido, bendice a todos los hermanos que están acá presentes y bendice también a nuestras respectivas familias. Acompáñanos, Señor, a nuestros hogares y reconfórtanos, Señor, a cada uno de nosotros. Te damos las gracias, mi Señor, por todo lo que usted día a día hace por cada uno, Señor, de los que estamos presentes. Gracias, Padre, por la presencia de nuestras jóvenes acá. Gracias, mi Dios, por el año más de vida que le diste a Flor. Gracias, mi Señor, porque usted la utiliza también en su obra. Gracias, mi Dios, por todo. Acompáñenos, Señor, a nuestros hogares. En el bendito nombre de su Hijo Jesús le pedimos y le agradecemos. Amén. Amén, Amén, Señor. Llamo a tu corazón 1000 veces al día y no encuentro respuesta, solo escucho el silencio de tu voz. Tanto tiempo ha pasado y me duele el alma. He tratado de que hablemos y me digas qué es lo que te pasa. Me parece que no quieres ni siquiera escucharme hablar y te escondes como un niño cuando te salgo a buscar. Porque no te
Eso trae. Este a HDMI. Claro, que se une de ese a un adaptador, a ese y de ahí va la cosa. ¿Al HDMI? Sí, así está bien. Ese cable queda acá. Bien, y te hago una preguntita.